Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más en este espacio con ustedes para compartir la palabra del Eterno. Y hoy vamos a trabajar un tema muy importante que se llama la adoración. Vamos a ver este tema, cuando hablamos de adoración estamos hablando de un sometimiento total de nuestra voluntad al Eterno. Tenemos que saber eso y entender como esos lineamientos de qué es la adoración, saber qué implica estar en esa atmósfera de adoración o qué es lo que el Padre requiere con esa palabra cuando decimos adoración. Cuando buscamos esa verdadera adoración, pues en la verdadera adoración nosotros no buscamos entrar al mundo espiritual para controlar esas fuerzas espirituales, porque muchas veces queremos entrar en adoración o para conseguir un beneficio o algo. Y yo creo que muchas veces hemos tenido un mal enfoque o una mala enseñanza de lo que es la adoración, porque muchas veces la adoración ni siquiera es adoración porque estamos en un tiempo de como de pedir y pedir en ese momento de lo que es la adoración a Dios. Cuando hablamos de adoración, pues lo más importante de todo lo que quiere el Eterno, el Padre con nosotros, es que haya un crecimiento moral en nosotros. Eso es la adoración, que haya un crecimiento moral para que imitemos sus comportamientos, imitemos qué es el Padre. Nuestra vida tiene que convertirse en una adoración constante, que sea de olor grato nuestro caminar, que sea de olor grato todo lo que nosotros hagamos. Adoración no se compone solamente de 2 horas semanales o 2 horas miércoles, domingo o sábado, viernes, no sé, en los días que te congregues. La adoración, la adoración es que nosotros alcancemos el propósito de crecer, de imitar los comportamientos del Padre en nuestras vidas. Entonces, no querer entrar para mover fuerzas espirituales o lo espiritual para que Dios nos ayude y nos satisfaga los deseos egoístas que tenemos nosotros. Entonces, desde ese planteamiento, la adoración en nosotros tiene que ser replanteada, porque para esto tenemos que tener varios principios muy claros para saber qué es la adoración verdadera. Debemos saber que hay un Dios, hay un solo Dios, uno solo, Amén. quien es el creador de todas las cosas del universo, que merece la adoración total y absoluta de nosotros. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando de acoger todo lo que Él demanda de nosotros. Eso es adoración. Adorar es acoger todo lo que el Padre establece que nosotros debemos hacer para nuestro propio beneficio. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos adorando y vamos a ser beneficiados de tener la presencia del Padre, de tener el respaldo del Padre, de tener la aprobación del Padre. Entonces, muchas veces confundimos la adoración, la confundimos con muchas otras cosas. Entonces, eh, nosotros debemos hacer algo. Miren, el judaísmo no se enfocan tanto en el cielo después de la muerte como nosotros los cristianos, los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo muy claro, ellos están muy preocupados de vivir la vida conforme a lo que Dios les demanda hoy. Eso es adoración. Y nosotros debemos, no estoy diciendo que no sea importante prepararnos para la vida, para la vida después de la muerte. Nosotros debemos vivir el hoy, debemos vivir hoy. Por eso la palabra de Dios nos lo enseña y nos dice que vivamos el día de hoy como si fuera el último. O sea, que el día de hoy de nosotros, como si fuera el último día que estuviéramos viviendo, tiene que convertirse en una adoración. O sea, debemos estar preocupados en trabajar hoy por esa vida eterna, en trabajar hoy en ser una adoración, preparando el terreno o el camino para cuando nos vayamos a presentar delante del Padre. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros en esa parte. Los judíos tienen 613 preceptos o mandatos que deben cumplir, pero uno de los principales para ellos es saber que hay un solo Dios verdadero, y a él deben adorar, a ese Dios verdadero lo deben adorar. ¿Y cómo se adora a ese Dios verdadero? Pues lo que hablábamos ahora, emular lo que él es, o sea, imitarlo,
imitar al Padre, imitarlo en esos comportamientos, imitarlo en esa forma de vivir, y debemos preocuparnos cada día en vivir como una adoración delante del Padre, como un olor grato delante del Padre. Cuando hablamos de adoración estamos hablando de algo que pues va más allá de tocar un instrumento, de tocar una canción, de cantar una canción bonita. La palabra del Señor no lo habla, pues dice que en Génesis capítulo 4 habla vamos a leerlo, en Génesis 4:20, Génesis 4:20 vamos a leerlo. Génesis capítulo 4 versículo 20 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpas y flautas. Dice que tocaban arpas y flautas, pero no decían que alababan a Dios. Adoración no es lo mismo que cantar una canción, así sea una canción cristiana, así sea una canción inspirada por Dios. Cuando yo la puedo estar cantando, pero si mi vida no está ajustada a ese estándar de lo que yo estoy cantando, pues no es una adoración. Y tenemos que tener eso muy claro, porque acá decía que el padre de los que tocaban instrumentos, mucha gente toca instrumentos, mucha gente canta, mucha gente alaba, pero por el decir que alaba o canta o toca un instrumento, pues no quiere decir que esté siendo adoración grata delante de la presencia de Dios. Entonces, esta cita pues por ninguna parte se menciona que se estaba alabando a Dios, y sabemos que la música hace parte de Dios, y vemos que en el mundo hay mucha música secular, y bueno, y en la iglesia también mucha música que no pues conecta con nada de lo espiritual, sino que se convierte en una plataforma de entretenimiento, una plataforma no para acercar a Dios, sino para satisfacer nuestros deseos de la carne, y llevarnos a un estado en el cual nosotros podamos estar como tranquilos, o que nos hable no de adoración, sino que nos hable de la necesidad de nosotros. Entonces ahí nos sentimos muy ministrados, porque la canción está hablando de la necesidad que tenemos o de la tristeza que estamos viviendo. Y cuando hablamos de adoración, se está hablando que eso que se está haciendo tiene una dirección directa hacia arriba y no hacia abajo. O sea, cuando decimos hacia arriba, es que todo debe estar enfocado hacia Él, y no hablarle a mi alma ni a mis emociones. Cuando hay una verdadera adoración, el cielo se abre a favor de nosotros, y tenemos que tener muy claro eso, porque hay muchas canciones y cosas que no conectan verdaderamente con la adoración, sino que nos ministran al dolor que estamos hablando, nos ministran a la necesidad que tenemos, y no a entrar al lugar secreto para entrar en una verdadera adoración y comunión con Dios. Entonces, por eso tenemos que discernir verdaderamente qué es la adoración, porque la adoración está muy mal enfocada y está muy mal direccionada, porque no se le ha enseñado a la gente qué es adoración. La adoración se compone de 7 días de la semana, en ese caminar mío, cómo camino yo, cómo actúo yo, y Dios nos creó a nosotros para que lo adoráramos. Isaías 43:21, mire lo que dice Isaías 43:21, dice, eh, este pueblo he creado para mí, y mis alabanzas publicará. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para la alabanza del Padre, para la adoración del Padre. O sea, ese fue el diseño, para alabar al Padre. O sea, todos los salmos nos invitan que todo lo que respire alabe el nombre de Yahweh, o adore el nombre del Eterno. O sea, todo lo que respire debe glorificar a Dios. Y lo vemos cada mañana. Cuando vemos que las aves, lo primero que hacen, ellas respiran y ellas se despiertan, y ellas se quieren reventar adorando al Creador. Ellas saben que si esa adoración que están dando sube hacia arriba, pues el Padre
les va a suplir de todas sus necesidades. Cuanto más nosotros que somos seres humanos tenemos que tener esa revelación de lo que es la adoración. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro esto, no diciendo que la música no es un instrumento que nos ayude a acercarnos a Dios, es un instrumento muy poderoso que mueve al ser humano. Todos los seres humanos somos musicales, es un instrumento. La música es algo, los sonidos y todo esto, lo que genera la música, es un medio que nos acerca a Dios en las dificultades y todo. Pero tenemos que tener claros los principios de lo que es la verdadera adoración. La verdadera adoración, porque hay adoración falsa. Y esa adoración falsa quiere mover esas fuerzas espirituales a favor de nosotros sin que nosotros podamos entrar en lo que es unos parámetros establecidos por Dios. Cuando decimos que Dios es uno, pues tenemos que tener muy claro que en ese momento, si es el tiempo de la adoración, pues debemos darle tiempo de la adoración. Dios siempre está muy cerca. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, o sea que Él desciende cuando hay una verdadera adoración. Amén. El Padre desciende para ver qué necesidades tenemos nosotros. Entonces tenemos que tener como esos tiempos y espacios para saber esto. Dice que vamos a leer en Segunda de Crónicas, pues lo que es la música, Segunda de Crónicas 20:15. Voy a leerles acá. Y dijo: oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, tu rey Josafá, Yahweh dice así: no temas ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Mañana descenderé contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta, de Cis, y los hallaré junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel, y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ve la salvación que Yahweh, la salvación de Yahweh con vosotros, ve la salvación de Yahweh con vosotros. Y habla acá, dice pues que ellos comenzaron a entonar cantos el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Mire que empezaron a cantar, a entonar cantos, a glorificar a Dios y a decir que Dios era bueno y que para siempre es su misericordia, y todo eso no empezaron, tenían una necesidad, había guerra, había batalla, y ellos ay señora, no, empezaron, y Dios les dijo, no hay por qué pelear esto. Entonces ellos se agarraron de la palabra y dijeron, vamos a adorar. Entonces pues tenemos que tener la revelación, cuáles son los parámetros para poder entrar en esa verdadera adoración y poder recibir del Padre, porque el Padre siempre quiere darnos, el Padre siempre quiere darnos a nosotros como esa esposa. El Padre siempre quiere hacer esos disparos de que de fecundar nuestro vientre espiritual, de fecundar nuestra vida, porque nosotros somos la esposa, y esa esposa debe saber los parámetros de qué es lo que le gusta al esposo. O sea, la esposa debe saber qué le gusta al esposo. Entonces nosotros como esposa de Cristo, esposa, debemos saber qué le gusta al novio o al padre, qué le gusta. Debemos saber los parámetros para poder entrar a esa atmósfera con el Padre. La adoración es muy poderosa, y cuando en la adoración se le meten otras cosas, se corta el mover de Dios. Muchas veces hemos visto eso, que hay veces una atmósfera muy poderosa, muy cargada, y cuando alguien va y le mete pues carne, pues corta lo que es el mover de Dios. Es muy importante conocer todo eso. Todo esto, y para continuar, vamos a definir qué es adorar. Adorar es rendir culto a algo o a alguien que es digno de ser honrado y venerado. La honra no se expresa solo cantando, como decía mi esposo, se expresa con cada pensamiento y cada acto que hacemos. O sea que el tema de la honra y de la adoración, como decía él, es un estilo de vida. Solo que cuando vamos y adoramos con canciones y lo exaltamos,
pues comienza a formarse una atmósfera que cuando se hace en el espíritu hace que descienda su presencia y hace que pase cosas tremendas. Viene lo que es una visitación de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí hay demasiadas cosas importantes. Una dice que los verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. ¿Cuándo hay un falso adorador? Cuando de pronto vamos y levantamos manos, pero en un día cuando nos congregamos, pero durante la semana no vota la adoración y no hay coherencia en el estilo de vida con lo que aparentemente estamos mostrando. Ahí sería un falso adorador. Cuando dice en espíritu, significa que no es en el alma. Hay dos formas en las que el ser humano adora y trata de adorar, y uno es en el alma y otro en el espíritu. En el alma es desde mis emociones, desde mi yo, desde una adoración almática, adoraciones que nos llevan a decir dame, tócame, recíbeme, regálame, o sea, de todo para mi yo, pero no estoy exaltando ahí, o sea, al Dios Todopoderoso. De pronto esa adoración pasa a ser una oración con una súplica y una plegaria, pero en la adoración no debe haber súplica, ni debe haber plegaria. En la adoración, la verdadera adoración, lo que busca es exaltar al Eterno, es exaltarlo a Él. Cuando hay adoraciones supuestamente almáticas, uno no logra desconectarse acá del mundo, de este mundo material. Uno sabe quién está al lado, quién entró, quién salió, que si el del lado está llorando, si no, porque estoy todavía acá en este plano material. Pero cuando de verdad se logra conectar en el espíritu y hacer adoraciones en el espíritu, de espíritu a espíritu, llega al punto donde uno se desconecta de lo que está pasando a su alrededor y comienza de pronto a tener sensaciones, experiencias espirituales, visiones, se le abren los ojos del espíritu y comienza a entrar en otro plano. De esa adoración es de la que el Padre dice, de la verdadera adoración, donde hay una entrega total y donde lo más importante, hay coherencia entre el estilo de vida que llevamos de honrarlo continuamente a Él, ponerlo en el primer lugar, es coherente con mis manos levantadas y con lo que yo estoy cantando. No, y lo otro es que hoy en día ve uno que la música de adoración cristiana casi toda le canta al ego, a la alma, o sea, a las cosas almáticas y a la necesidad. Y es muy poco lo que se habla de Dios, es muy poco lo que se salta al Padre o la obra redentora en la cruz o lo que es el Espíritu Santo también. O sea, todas esas canciones han ido como pasando como de moda, entre comillas, pero yo creo que los principios y los valores establecidos en la palabra no pasan de moda, porque de pronto lo que se ve hoy en día es que la iglesia ha ido como evolucionando, pero yo diría evolucionando no, ha ido cambiando a empeorar, porque el lugar secreto cada vez se ha destruido más lo que es el altar, porque en el altar ya no hay una verdadera adoración. Entonces, si estoy triste, voy a poner una canción cristiana que le hable a mi tristeza y no una canción, Exactamente. no una canción que exalte al Padre para ver qué es lo que el Padre me quiere enseñar a mí a través de esa situación. Y entonces entramos como en ese río de lo que es el mundo, porque el mundo, en el mundo, pues para cada situación hay una canción. Si hay
despecho, hay canción para despechos, y ahí para melancolía, pues hay música, lo que dicen de planchar, que es romántica, Sí, sí, también está el vallenato, y bueno, y hay una cantidad de cosas donde se expresa una sí, cantidad de sentimientos, donde se le habla al alma, y eso mismo está pasando con lo que es la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto muy almática y muy visual, y en la adoración no puede ser visual, como decía mi esposa, tiene que ser de espíritu a espíritu. Si la gente ve mucha gente, supuestamente y que se conectan, y yo creo que la adoración empieza desde el lugar secreto, cuando yo entro con mi padre al lugar secreto y entro y lo busco, esa fuente inagotable, allá al lugar secreto donde yo voy y ujú, entro con él. Entonces, y mucha gente también, amor, pasa que se conecta cuando dice, ay, la canción que me gusta a mí, y ya está que ministrado por la canción que le gusta, porque cuando no hay una verdadera adoración, pues entramos es buscando cosas de gusto que nos ministren a lo que es el alma y el ego, esa vasija que necesita sí. ser vaciada de todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se habla de todo este tipo de cosas, la gente dice, ay, tan anticuados o tan raros. No, pues que yo tengo que conectarme con Dios. Y al final no hay un resultado porque no hubo una verdadera adoración, porque si se adoró desde el alma, pues el alma no va a producir nada, y en el alma pues no va a haber una verdadera conexión con el cielo. Lo que es el alma, estamos hablando de la mente, la voluntad y las emociones, porque muchas veces fluimos es en momentos emocionales, y no en la adoración verdadera, que esa es la que permanece. Exactamente, y ahí donde hay que revisar, bueno, la canción me gusta a mí o no me gusta, pero le gusta a Dios. O sea, esa canción lo exalta a Él, exalta su grandeza, exalta todos sus atributos, o me gusta a mí, lo que decía mi esposo, porque entonces estoy otra vez en el tema del ego y ya eso no es adoración, ya sería egolatría. Entonces, ¿a quién estoy adorando y necesito que le agrades a Él? Entonces, yo creo que mientras la adoración sea enfocada en exaltarlo a Él, la canción una u otra, yo creo que Dios pues no está cuidando esa parte, sino mi corazón. Él lo que está mirando también es si es en espíritu y si es en verdad. Porque cuando dice en verdad, está diciendo que yo de verdad haga oraciones honestas, que de verdad yo me presente tal como soy, sin máscaras, sin nada escondido. Yo creo que eso es lo más valioso, decir, Señor, yo me presento, sé que no he hecho cosas buenas, sé que no fue la mejor semana, pero yo vengo acá humildemente. O sea, yo pienso que viene esa parte de uno mostrarse genuino para poder hablar de en espíritu y en verdad. Ahora cuando dice, porque los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque dice que es necesario. No solamente dice para que adoren en espíritu, no, y fuera de eso dice, y los que lo hagan así correctamente, es necesario que adoren, porque es necesaria la adoración. Ahora vamos a ver varios puntos de todo lo que hace la adoración en el corazón del ser humano. Para empezar, nosotros nos parecemos a lo que adoramos. ¿Se acuerdan como dice Isaías 55, 58, que dice que aquel que adora a los ídolos es como ellos? Igual, o sea, si adora a los ídolos y los ídolos tienen ojos pero no ven, el que adora a los ídolos resulta con ceguera espiritual. Y que tienen oídos pero no oyen, y resulta que el que tiene idolatría resulta con sordera espiritual también como el ídolo. Entonces, así, de esa misma manera, nosotros nos parecemos a lo que adoramos. De qué importancia es adorar y no poquito. Qué bueno adorarlo demasiado en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, la adoración como algo muy importante, porque necesitamos volver a recuperar esa semejanza que perdimos con el pecado. ¿Ya a leer algo? No. Entonces, aquí es muy importante, y es que también esta palabra es demasiado poderosa. Algo también que dice, muy importante, dice, porque a tales adoradores busca que le adoren, y dice que él anda buscando también.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es muy, muy tremendo saber que Él no anda, no dice que anda buscando evangelistas, no dice que anda buscando maestros, Profetas. profetas, pero sí anda buscando adoradores. O sea que es difícil. Siempre, si primero no hay muchos y segundo, son muy importantes para el Padre. El Padre no necesita tu adoración ni mi adoración. A Él lo adoran todo el tiempo en el cielo. Él es adorado, exaltado, venerado y honrado. Nosotros somos los que necesitamos hacerlo descender para nosotros recibir muchas cosas que necesitamos. Entonces, esa es una parte importante. No, cuando hablaba de los ídolos, no es Isaías 58, yo ni 56, acá hacemos una Ajá, aclaración, es Salmo 115. Dice muy acá, los importante. ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, Ajá. tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y Ajá. cualquiera que confía en ellos. O sea que no ven, no oyen, no nada, semejante a ellos, lo que hablaba pues ahora. Impresionante, entonces esto sí es muy revelador porque mientras más adoremos en espíritu y en verdad, no es mientras más cantemos, no, mientras más adoremos, mientras más nos Más esforcemos, vivamos más vivamos la palabra. honrándolo, más vivamos haciendo que Él sea nuestro primer lugar, amándolo sobre todas las cosas. Cuando ya cantemos, seguramente esa adoración va a ser en espíritu y en verdad, y mientras más lo hagamos, vamos a parecernos más a Cristo. Viene esa semejanza en que la forma de pensar sea más como pensaría Cristo, en la forma de hablar más como habla Cristo y de sentir sobre todo como siente Cristo. Entonces la adoración es una herramienta demasiado poderosa para nosotros ser renovados, restaurados en todas las cosas. La adoración tiene un efecto en el que adora. Ahora, para entrar en este tema, vamos a ir al comienzo y a entender cómo fue la asignación de Lucifer. Él era sacerdote del cielo y su asignación era adorar a Dios. Dentro y fuera de él habían instrumentos. Cuando él adoraba se encendían las piedras por afuera, porque el requisito de la luz es el sonido. Nosotros no tenemos instrumentos, porque sabe, nos dio al Espíritu Santo de Dios. Esto es muy hermoso porque cuando Lucifer no alcanzó a conocer todos los sonidos, todas las melodías, todas las formas de adoración, no las alcanzó a conocer, pero el Santo Espíritu de Dios sí las conoce todas en su plenitud y Él está en nosotros. O sea que nosotros sí tenemos la capacidad de poder ir a aguas más profundas en la adoración y de poder inclusive hacer una transición que debemos hacer todos, y es pasar de ser templo a ser novia. En el templo el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos la pasamos trabajando y seguramente haciendo muchas cosas para Dios, sí, pero ya en el estatus de novia, la novia solo quiere adorar. Cuando se llega a esos niveles de amar tanto la adoración, se pasa a veces de no querer a veces hacer tanta guerra espiritual por preferir mejor estar adorando. No que no haya que hacer guerra. Recuerda, no que no haya que hacer guerra, pero hay veces dice uno, bueno, no quiero perder tanto tiempo, digo perder tiempo haciendo guerra, yo lo quiero es adorar, porque en la adoración hay deleite, en la adoración hay llenura, hay plenitud. En la adoración es como si nos pasaran a otro plano, donde yo ya la guerra no la hago al mismo nivel, abajo, en el mismo nivel, digamos, en el piso, sino que yo la guerra ya la hago en los brazos de papá. Entonces, ya desde arriba yo veo a mi enemigo ya más pequeño. Yo desde arriba, desde los brazos de papá, yo ya veo el problema más pequeño. Eso tiene la adoración, porque entonces yo de paso a eso de la contemplación, de la adoración, entonces yo ya entro como
como a ser ese niño mimado que está exaltando y alabando a su papá, entonces ya pasó como a un nivel de más selectivo, digámoslo, en lo espiritual, cuando es una adoración en el espíritu. Y eso hace que yo pueda ver con otra perspectiva los problemas. Yo me voy a sentir como más cobijado, como más cubierto, como más cerquita del corazón del Padre. Esa sería mejor la explicación. Como más cerquita del corazón del Padre. Por eso la adoración es demasiado hermosa y poderosa. Pero la adoración, y volvemos a lo que hablaba al principio, la adoración no solamente es cantar. Cuando hablamos de Ujú. adoración, pues vemos que el nivel de adoración que hizo Cristo, ese es el nivel que tenemos que llegar Ujú. nosotros a derramar nuestra vida. ¿Cómo que a derramarla? Entregar todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, todo lo que somos nosotros, entregárselo al Eterno, todo, porque voluntariamente debemos entregarlo, que nuestras vidas se conviertan en un sacrificio vivo, o sea, en un corbanot, algo que se envuelve con el Padre, que está muy cerca del Padre, o sea, Ujú. que tiene la esencia del Padre. Entonces nosotros debemos que nuestras vidas estén tan cerca, tan conectados del Padre, y yo diría que la adoración más grande que puede tener un ser humano es encontrar y hacer la voluntad del Padre. Yo diría que es el nivel más Amén. alto, poder adorar, es decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que camine? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué cosas te desagradan? Esa es la adoración más grande que puede Ujú. haber, porque cantar una canción es muy fácil y seguir una vida intermitente igual o peor. Entonces yo creo que el nivel más alto de la voluntad de adoración, yo creo que es tomarnos la copa que el Padre permite para nosotros. O sea, que es Total. tomarse la copa, como dijo: Señor, si es posible que pase esta copa o este trago amargo de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay veces, hay momentos donde el Padre permite que seamos, que tomamos, que nosotros bebamos Ujú. de esa amargura de lo que es la vida, de las pruebas, donde nos elevan, porque las pruebas nos elevan. Las pruebas nos acercan al Padre, las pruebas nos hacen enamorarnos del Padre y nos elevan a un nuevo nivel de adoración y de cercanía con el Padre. Y cuando nosotros no entendemos todo esto, porque muchos dirían: no, pero ¿qué adoración va a ser esa? La adoración que vivió Cristo. Mire cómo lo despedazaron y cómo vivió la injusticia. Hay veces adoración también es vivir injusticia en nuestras vidas, porque Dios está formando algo en nosotros, porque Dios no, y no porque dice que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Imagínense si él, que era Ujú. obediente totalmente y se autoanuló para hacer adoración. La mayor adoración es autoanularnos nosotros mismos voluntariamente. Dios nos dice: esto es lo que debes hacer. Y cada vez que nosotros nos autoanulamos voluntariamente, más peso de gloria viene sobre nosotros, más cercanía, y más nos purificamos delante de la presencia de Dios, y más luz va a venir a nuestras vidas. Hermoso, hermoso, pero entonces tiene que haber la combinación. Una vida rendida a Dios con un abrir mi boca, soltar mi aliento, que ahora vamos a entender, y exaltar su nombre. Porque la palabra nos da la orden. Es necesario, los verdaderos adoradores, o sea, los que tienen una vida rendida, los que ya rindieron su voluntad a Dios, no solo quédense ahí, no, es necesario que adoren. Entonces tengo una vida rendida y tengo que O voy adorar. en ese proceso de rendir. O voy en ese proceso y debo adorar, debo adorar. Y mire que de la abundancia del corazón, o sea, de esa vida rendida, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que es mi estilo de vida, sale adoración por mi boca. Cuando las dos cosas son coherentes, es que es explosivo y es poderoso. Ahora nada expone más a una persona que en la forma en que adora. Y no le estoy hablando solo de levantar manos o de cantar muy duro, sino en la forma como se conecta en la adoración. Porque pueden pasar 5 canciones y no conectarme en ninguna. Y no lograr tocar el corazón del Padre y no lograr bajar nada. Entonces, eso expone
el corazón de alguien. Y de ahí que la palabra dice en Mateo capítulo 21, 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo, sí, nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Quiere decir que para llegar a esos niveles de contemplación, de exaltación a Él, de sentir eso como una necesidad, sí hay que tener un corazón de niño, porque en esa posición ya mis necesidades ni siquiera son importantes. Ya habrá tiempo después para orar y pedir. Yo tan solo lo quiero exaltar, yo tan solo quiero decirle que Él es santo y poderoso y que no hay otro como Él. Y entonces yo desplazo mis necesidades, y el niño es así, el niño es espontáneo, el niño no le da pena, y aún en la postura, si hay personas que le cuesta levantar los brazos, le cuesta tener una posición de reverencia, es porque todavía lo que hemos hablado, todavía me preocupa mucho lo que hay al lado. Pero recuerden que esa es la almática. En el espíritu a mí no me interesa quién hay al lado, ni cómo me ven, ni si les parezco espiritual o si me la creen que si estoy conectado. No, no me interesa, porque yo ya me conecté, yo entré a otro plano. Entonces todo esto sí habla mucho del adorador. Ahora, ¿por qué hay que adorarlo a Él? ¿Por qué se merece la adoración? En Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por eso nada más, porque es el creador de todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Él mismo se creó, nadie lo creó, él es en sí todo. Él fue desde antes, siempre ha sido, es y será. Y todo esto hace que sea merecedor de toda mi adoración. Entonces ahí, para iniciar, pues no hay duda. Hay algo muy valioso que usted debe aprender hoy. Y es que cuando el Padre formó al hombre, Génesis capítulo 2, versículo 7, esto no se le va a olvidar, y cuando usted esté en su iglesia, cuando esté en la iglesia, usted va a saber lo importante que es abrir la boca. No es que yo lo adoro en la mente. Mire, hay algo que tenemos adentro y se llama aliento de vida. Dice, entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que nos dio? Nosotros somos polvo, pero ¿qué fue lo que nos dio vida? El soplo, el aliento de vida que el Padre sopló sobre el ser humano. Eso es lo que nos da vida. Cuando usted respira, cuando a usted le sale aire por su boca, cuando usted canta, a usted le sale aire. Ese aire es su aliento de vida. Cuando usted canta, usted le está entregando de ese aliento a su creador. Usted le está diciendo, del mismo aliento con el que me creaste y me diste vida, yo quiero darte de ese aliento. Entonces no es tan igual si usted canta en la mente, a si usted abre su boca y saca su aliento. Por eso en la adoración, usted no se podría cansar de adorar a la segunda y tercera canción. El adorador no quiere parar. Y si usted se cansa porque adoraron media hora o una hora, entonces en el cielo sepa que se adora todo el tiempo, y se le dice, se le exalta, y los 24 ancianos arrojan sus coronas y todo el tiempo le dicen santo, santo, santo. Entonces, no, cuando vaya a la iglesia, usted métale toda la fuerza a la adoración. Viva en la semana un estilo de vida de un adorador, rinda su vida a Él, y cuando llegue o en su casa esté adorando, hágalo con todas sus fuerzas y sepa que ese aliento es una ofrenda para Él. Esto es muy hermoso, y esto va a hacer que usted aprenda que la adoración no se hace de una manera mediocre, que la postura, levantar manos, Él es digno de que le levantemos manos. O revisando WhatsApp en plena adoración. Ah, sí, esa es la otra. Haciendo cosas irreverentes que es evidente que no hay, ahí no hay tal adoración. Ahora es muy importante esta otra parte, y es que la novia, como tiene que trascender de ser templo a ser novia, porque el bien es por la novia, recuerde, el bien es por la novia, las bodas van a ser con la novia.
Entonces tenemos que ser novia y tenemos que trascender a algo que se llama cántico nuevo. Hemos estado muy acostumbrados a cantar canciones que otro compone, canciones que fueron cántico nuevo para otros y que son hermosas y nosotros las repetimos. Pero usted dirá, no, pero es que yo no soy cantante, ni compositor, ni sé tocar instrumentos. No, ninguno, seguramente que no. Pero Dios en su lugar secreto, Dios no nos está pidiendo que cantemos bonito, ni que tengamos que saber manejar un instrumento, ni nada de eso. El cántico nuevo viene del mismo Espíritu de Dios. El cántico nuevo es algo espontáneo, que se acuerdan de la intuición, se acuerdan cuando Adán le puso los nombres a los animales, que lo hizo por la intuición, porque estaba conectado a la fuente, que es el Padre. Cuando usted y yo estamos conectados al Espíritu de Dios, que recuerde que el Espíritu de Dios conoce todas las melodías, todas las notas musicales, todos los ritmos, todas las profundidades del Padre. El corazón del Padre solo lo conoce el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, cuando me logro conectar al Espíritu, el Espíritu por la intuición me puede dar chispazos y me puede dar notas y me puede dar melodías y me puede dar letras. De eso es lo que Dios quiere llevar a su pueblo y a su novia. Hay demasiadas citas, les voy a leer algunas, que hablan en la palabra del cántico nuevo. Y eso lo hacían mucho cuando subían a las peregrinaciones al templo, cuando estaba el templo en pie. Esa era la habilidad que tenían los cantores del templo. Qué lindo. Tenían la habilidad de que venía el cántico nuevo. Cuando veían una persona, venía ese cántico nuevo y el alma de ellos era reconfortada a través de ese cántico nuevo que venía. Dios ministraba a través de ese cántico nuevo. De hecho, pues en la adoración hay una nota que fue quitada, del templo original. Esa nota fue quitada y cuando se toca en esa nota original, lo que era la música ministra más profundamente a lo que es el espíritu, y cuando se ministra de la otra forma, pues no lo tenemos en este momento, pero esa melodía se les siente la diferencia el uno Sí. con el otro, y entonces estaban tan conectados con el cielo que venía ese cántico nuevo y tocaba la necesidad de la persona. Tremendo eso, estar en esa unción y que descienda la presencia de Dios y ministrar a la persona, porque cuando hablábamos ahora de lo almático, no cantarle a la necesidad, pero hay momentos que viene una canción que viene y exalta al Padre y cae esa gloria. O sea, cuando Hermoso. yo digo que ministra la necesidad de la persona, era que venía un cántico nuevo cargado del cielo, no hablándole al dolor ni lo que estaba hablando la persona, lo que estaba viendo la persona, pero un cántico cargado de la presencia que iba y rompía y ministraba. Precioso. Y yo escuché en algún tiempo a alguien que tuvo una experiencia pues sobrenatural y decía que hay demasiadas notas que ni siquiera al ser humano le han sido reveladas. O sea, nosotros conocemos do, re, mi, fa, sol, así, pero parece que hay demasiadas notas que ni siquiera acá los instrumentos lo han tocado nunca, y así hay melodías y así hay letras y una cantidad de cosas que solo se pueden bajar cuando se está en esa dimensión de una adoración más alta. Entonces, no es imposible, tenemos que perseverar y tratar de que el Espíritu de Dios nos dé de esa fuente que hay arriba. Miren, Salmos 33:3 dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, con alegría. Salmo 43: puso luego en mi boca cántico nuevo. Él es el que lo pone. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Salmo 96:1: cantad a Yahweh cántico nuevo. Otra vez. Cantad a Yahweh toda la tierra. Cantad a Yahweh, bendecid su nombre y anunciad de día en día su salvación. Salmo 98:1: cantad a Yahweh cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 144:9: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Imagínate, con salterio, con decacordio cantaré a ti.
Salmo 149:1, cantad a Yahweh cántico nuevo, su alabanza sea en la gran congregación de los santos. Amén. Salmo 142:10, cantad a Yahweh un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él. Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Amén. Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces mirad lo tan importante como el Padre pide cántico nuevo. Bueno, no tenemos cántico nuevo, cantamos las adoraciones de otros, también nos ministran, nos identificamos con lo que ellos dicen cuando lo exaltan, tratamos de vivir una vida honrando su nombre, listo, gloria a Dios y vamos por más, pero entonces vamos a hacer esa transición de templo a novia, porque Él está que viene. Ahora, ¿por qué adoramos? Hay varios beneficios que se tienen en la adoración. Mire, uno, adoramos a Dios porque Él es digno de adoración, lo acabamos de ver. Adoramos a Dios, dos, para traer su presencia. Es impresionante ver cómo cuando nosotros, la manera más viable para traerlo a Él es amándolo en genuina adoración. Él siempre vendrá al encuentro de sus adoradores. Que mi esposo decía ahora, que en medio de la alabanza, Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Alabanza o adoración. Y David vemos que tenía una vida de adoración, la tremenda, y siempre tuvo esas victorias y tuvo la dirección, porque siempre estuvo ahí, o sea, él tenía una vida de adoración muy tremenda delante de la presencia del Señor, y vemos la vida de David, fue una vida de muchas victorias, y bueno, también tuvo sus caídas y sus equivocaciones como todos los grandes hombres de Dios, pero Dios lo llamó el hombre conforme al corazón de él, o sea, porque era un hombre que estaba buscando de continuo adorar en su conducta, en su forma de hacer, en su forma de buscar, de amar. Y David fue el que levantó el tabernáculo caído de David, que era un lugar donde había cántico nuevo, había como 6.000 o 7.000 músicos, imagina, las 24 horas del día había alabanza y adoración, eso es impresionante. Y como dice que en los últimos tiempos se levantará el tabernáculo caído de David, o sea, volverá ese tiempo de cántico nuevo, lo que decía mi esposa, ese tiempo de esa alabanza genuina, esa alabanza sin formatos, de esa alabanza sin adulterar, esa alabanza que viene del cielo fresca, y que ministra. Hermoso. Y mire lo que el esposo está hablando de David, esto tiene que ver con que la adoración atrae el gobierno de Dios. No podemos separar a Dios de su gobierno, y cuando lo atraemos a Él, atraemos también su gobierno con todo lo que esto implica, tremendo. Es solo con el gobierno de Dios, con su rectitud, su justicia y su paz, que las naciones serán bendecidas plenamente. Cuando David estaba reinando, mire lo que David hizo. David como rey se llenó de hombres entendidos en señales y tiempos, en los tiempos entendidos en las señales y en los tiempos, y puso sobre todo, pero sobre todo en los asuntos celestiales. David estableció músicos y cantores por turnos para ministrar continuamente al Señor en el santuario. Usted se imagina un presidente, eso sería un presidente que fuera un hombre de Dios, y que allá en la casa de gobierno o en su casa o en la casa de Nariño, cosas como esta, tuviera por turnos adoradores las 24 horas buscando la dirección y trayendo los diseños del gobierno de Dios aquí a la tierra. Eso sería, yo creo que ya eso acá no ocurrió, pero pues en estos tiempos, porque recuerden que antes viene el milenio, que es cuando vienen a restaurar todas las cosas, pero este mundo todo... Pero no es un gobierno humano, pues el milenio eso es otra cosa. Claro, no, pero lo que quiero decirte es que en este tiempo donde la humanidad va en decadencia, pues no creo que vuelva a ocurrir algo como lo de David. Ya sería cuando venga Jesús a reinar, que es un reinado celestial, como dice mi esposo, pero en este plano acá caído, no creo que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con David, que estaba en gobierno
y supo hacer lo correcto y mantener adoración todo el tiempo, por eso mantenía, siempre Dios le daba las Y victorias. por eso pero ese es el gran error de la iglesia, que quiere meterse a posiciones de gobierno humanos creyendo porque dicen que la iglesia se hizo para gobernar, pero ¿gobernar qué? Es la pregunta, porque es que si somos sacerdotes, ¿cómo Dios me va a sacar a mí el sacerdocio, que es algo tan santo, para meterme a la política, que es una cantidad de cosas? No digo nada, una persona que sea un creyente de la iglesia, muy diferente a un pastor, sacarlo de algo tan honroso que es predicar la palabra para ir a meterlo a una cosa de esas donde hay tanta cosa. Entonces la iglesia está muy desenfocada en qué es la verdadera adoración, buscando lo que es el ego. Ahora tenemos que entender los tiempos, y lo que decía mi esposa ahora, entender los tiempos, porque es que David tenía un propósito en la nación de Israel, es muy diferente. Entonces la gente confunde Sí. ese gobierno del pueblo de Dios a lo que son las naciones, y cómo Dios trata con las naciones de otra manera muy diferente. Entonces tenemos que entender como todos los escenarios para no entrar en una confusión, porque hoy en día hay una confusión la tremenda, y es que una cantidad de palabras proféticas que ni se cumplen, y que que es pastor, que va a ser presidente, y no llegan a nada. Porque, a ver, si yo soy pastor, pues soy pastor. Es como a Cristo cuando le dijeron, no, no, venga, usted es el rey que necesitamos. Él dijo, no, ¿cómo le ocurre? Yo vine a adorar al Padre, a hacer la voluntad Así del es. Padre, y a mí no me mandaban acá ni a meterme ni a ningún gobierno terrenal, ni a meterme en política, ni en una cantidad de cosas. Yo vine a mostrar el reino de los cielos, y vine a cumplir acá una misión. Entonces, Mm. la iglesia, yo creo que tiene que enfocarse de verdad a la verdadera adoración, y saber que nosotros estamos en esta tierra, y que no pertenecemos a esta tierra, y que hacemos parte de otro reino, pero que debemos respetar las reglas y las normas de esta tierra, pero que nuestra adoración le pertenece a nuestro rey, y que nosotros debemos confiar en nuestro rey, que el que hizo el mundo, su plenitud y todo el universo, y que ahí debemos estar agarrados independiente del gobierno y lo que viva las naciones. Pues nuestra adoración pertenece a nuestro rey, y así las naciones llamen conspiración a tal cosa, nosotros nos llamemos conspiración a lo que la gente llama conspiración, porque nuestra adoración, Nuestro gobierno. nuestro gobierno y nuestra adoración está para el rey. Y pues si el Señor quiere y viene y se acaban estos tiempos, pues vendrá, pues, y si nos toca partir con el Señor, gloria a Dios, e iremos con nuestro rey. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro esos lineamientos en los cuales se debe mover la iglesia. Así es. Imagínese que David sabía que una adoración fresca y ardiente tocaría el corazón del Padre, y eso provocaría que su presencia descendiera para el lugar o nación donde le adorase. Hermoso. David sabía que si adoraba a Dios con Israel, Yahweh sería atraído y entronizado. Esto garantizaría que Dios lo guiaría en los destinos de Israel, y que el gobierno del Señor sería el que se implantara en esa nación. Entonces, también la adoración hace que descienda el gobierno de Dios, los diseños del gobierno de Dios sobre una institución, sobre una casa, sobre un lugar. Ahora, adoramos también a Dios para traer la voz de Dios. Cuando se adora en espíritu y en verdad, Dios siempre se va a manifestar y va a hablar. Los tañedores o tocadores de arpas y flautas eran necesarios en las compañías de profetas. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? Que a veces el profeta no comenzaba a entrar en su actividad profética hasta que no le trajeran un adorador que de verdad ministrara el corazón de Dios. ¿Para qué? Para elevar el espíritu del grupo y provocar una visitación divina sobre ellos. Es poderosa la adoración. Otra, ya viene para entender, para exaltarlo en su majestad, también lo que dijimos ahora. Entonces, mire lo importante de la adoración. La adoración viene y cambia atmósferas. La adoración hace también que se manifieste el ministerio de los ángeles. Muchas veces es por la adoración. Viene y se manifiestan es después de que hubo una adoración en el espíritu.
en la adoración como se desciende el reino de los cielos. Entonces hay sanidades, hay milagros, hay maravillas, hay prodigios. Entonces la adoración es supremamente clave. A veces las personas creen que la adoración se hace Algo mecánico. algo mecánico, pues para hacer tiempo mientras entra la palabra. Pero sabe que la adoración es la que prepara la atmósfera y los corazones para que cuando llegue la palabra caiga en tierra fértil y de verdad el corazón de esos adoradores la atesoren y den fruto. Entonces la adoración no está bien llegar tarde a la adoración. No está bien cuando te pierdes la adoración. Ya ese avión despegó, como dice mi esposo, lo ha dicho muchas veces, y ya te quedaste, ya entraste quedado porque ya el grupo está preparado, ya el corazón, el espíritu está activado y usted llega de cero. Entonces es muy importante que le comencemos a dar a la adoración el valor que tiene, que sea nuestro día a día también más tiempo en adoración, que comencemos a pedirle al Espíritu de Dios que nos empiece a dar esos cánticos nuevos y que de verdad podamos tener cambios y entender y seleccionar inclusive lo que adoramos. Comenzar a decir, no, esta adoración estás pidiendo, esta adoración es una oración, no es una adoración, porque hay veces le llamamos adoración a todas las canciones. Entonces vamos a aprender a seleccionar en la que estoy pidiendo peticiones y me estoy quejando y estoy exponiendo mi cansancio y mi tristeza. Esa es una oración. No es, bueno, cántela, pero sepa que no es una, puede estar orando, cantando. Dice que el que canta ora dos veces, listo, es una oración. Pero yo quiero separar esas otras canciones que solo lo exaltan a él y podré decir ahí que estoy adorando. Pero recuerden, cuando también tengo un estilo de vida coherente de rendición, de honrarlo todo el tiempo y de ponerlo a él por delante de todas las cosas y en el primer lugar. Bueno, Dios los bendiga a todos y que seamos unos adoradores en espíritu y en verdad día a día. La sangre de Cristo los cubra a todos y hasta luego. Dios los bendiga.